Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea en el momento en el que estés viendo esto. Em, pues es una pequeña charla, básicamente para establecer ciertas líneas posibles de reflexión em, de cara al contexto digital, un contexto digital que ya nos está golpeando, del cual ya estamos viviendo ciertas consecuencias y del cual podemos hablar, a mi parecer, desde cuatro posibles líneas de reflexión: un ámbito técnico, un ámbito metafísico, un ámbito moral y un ámbito estético. Cabe mencionar que estas líneas solo son planteamientos, no creo que sean las únicas líneas posibles para hacer una reflexión del contexto digital en el cual nos desenvolvemos. Sin embargo, creo que puede ayudar un poquito a plantearnos panoramas de investigación, panoramas de reflexión que nos ayudan a tener un comportamiento más crítico o una acción, en el mejor de los casos, eh, de cara a todo este fenómeno que nos está aconteciendo. En primer lugar, tenemos el apartado técnico que básicamente responde la pregunta de cómo funciona. Eh, en este sentido, hablaríamos de un objetivo general que trate de desarrollar modelos de conocimiento que puedan pensar a los nuevos sistemas de realidad que nos están aconteciendo, en este caso, la realidad digital. Y uno de los temas o dos de los temas que propongo desde esta línea técnica sería la interfaz como encuadre de la realidad y la arqueología de las cookies. En este sentido, nos permitiría entender de manera técnica cómo es que nosotros nos desarrollamos dentro de una interfaz de usuario, obtenemos una experiencia de usuario y qué poderes son los que están jugando dentro de esta dinámica. En ese sentido, las teorías que podríamos abordar desde este tema sería la teoría de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, que son totalmente modelos de diseño. La microsegmentación de mercados, que es una teoría aplicada al día de hoy para poder generar decisiones de compraventa muchísimo más inmediatas. Y un sistema de pensamiento Foucaultiano que él denominó la arqueología del saber. Vamos a hacer una pequeña descripción de todas estas teorías para que más o menos veamos cómo nos permitiría pensar la interfaz y pensar la realidad digital desde el cómo funciona. Por experiencia de usuario, entendemos el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivos concretos, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. En este sentido, cualquier persona puede desarrollar una experiencia de usuario de cualquiera que sea la oferta que éste tenga para brindar a su núcleo social, que desde los apartados digitales claramente tiene unos alcances muchísimo más amplios que los alcances que podríamos tener a nivel físico, ¿no? Nuestra colonia, nuestra localidad. La interfaz de usuario es el espacio donde se producen las interacciones entre seres humanos y máquinas. El objetivo de esta interacción es permitir el funcionamiento y el control más efectivo de la máquina desde la interacción con el humano. Su objetivo de diseño, y esto es importante, es producir una interfaz que sea fácil de usar, eficiente y agradable para que al operar la máquina dé el resultado deseado. Aquí cabría hacernos la pregunta de cuál es el resultado deseado de parte de todas las interfaces que se nos presentan en un ambiente digital. Llamémoslo Facebook, llamémoslo Instagram, llamémoslo YouTube, llamémoslo LinkedIn, llamémoslo cualquiera de estos temas. Eh, Desde ahí ya podríamos estar pensando eh, estas intenciones casi maquiavélicas, ¿no?
Por microsegmentación de mercados entendemos una técnica que consiste en dividir al público objetivo de un producto o servicio en partes lo más pequeñas posibles, en segmentos muy pequeños y explícitos. Por lo tanto, consiste en definir microaudiencias y crear los contenidos adecuados para cada una de ellas. Es decir, a manera de cómo se titula esto, la interfaz como encuadre de la realidad digital y la arqueología de los cookies, desde la teoría de la microsegmentación de los mercados, ya estamos entendiendo que esta realidad digital se nos va a encuadrar eh, debido a que nosotros vamos a ser considerados como microaudiencias y van a haber ciertos contenidos a los que nosotros vamos a ser más reactivos que otros segmentos de la población, que van a tener a su vez sus propios contenidos adecuados. ¿Qué entendemos por arqueología? Una ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Foucault denomina a todas estas piezas como archivos. Y desde aquí ya podemos empezar a relacionar un poquito esta onda de la microsegmentación de mercados en los puntos de las partes lo más pequeñas posibles, con un archivo lo más pequeño posible que pueda ser estudiable, descrito o interpretable. La teoría de la arqueología del saber, según Foucault, y en términos muy reducidos, habla de que los sistemas de pensamiento y conocimiento están regidos por reglas más allá de las gramaticales y lógicas que operan en la conciencia de los sujetos individuales y definen un sistema de posibilidades conceptuales que determinan los límites del pensamiento en un lugar y periodo dados. ¿Cuál es el periodo dado en nuestra época actual? ¿Cuál es el lugar? El mundo completo, porque dentro de la realidad digital ya estamos hablando de un sistema en donde la globalización no solo es latente, sino que es necesaria para su subsistencia. ¿Qué reglas pueden ir más allá de las gramaticales y las lógicas dentro de esta realidad digital? Ese podría ser otra línea de pensamiento que ayudaría mucho. A mi parecer, hay reglas estéticas y hay reglas morales muy marcadas. Por reglas morales podemos hablar de todos los movimientos sociales, ideológicos que se han desencadenado dentro de esta propia realidad y que sí tiene un impacto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una descripción un poquito más directa de qué es lo que está pasando con esta teoría, cómo se relaciona, ¿no? Volvamos a la idea del cookie. El cookie dentro de nuestra red es un archivo pequeño que envía un servidor web al disco duro del internauta que lo visita con información sobre sus preferencias y pautas de navegación. En este sentido, podemos ya empezar a relacionar esta idea como un documento arqueológico que no solo deja la red en el disco duro del usuario, sino que la red tiene acceso a ese archivo. Y si guarda información acerca de sus preferencias y pautas de navegación, entonces es una información que puede ser estudiada, descrita, interpretada de las siguientes formas. En el sentido de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, tiene un objetivo obviamente, ¿no? Yo analizo estos cookies, yo analizo cuánto es el tiempo de permanencia, qué es lo que está haciendo mi usuario dentro de la red, para entender sus patrones de uso y así puedo hacer más placentera su permanencia y también acaparar un poquito más del tiempo de ese usuario dentro de la plataforma. En ese sentido, tenemos un mayor tiempo de permanencia. ¿Qué genera esto en el sentido de hacerlo más consumible, que lo hace un producto más adictivo? En tercer lugar, podemos hablar de que tiene un objetivo de que nosotros como usuarios tengamos la voluntad de compartir esa información eh, con esta red, obviamente que se va a convertir en cookie, y
pues obviamente sería una información cada vez más segmentada. Es decir, si yo en un principio tenía la oportunidad de compartir un estado en donde escribiera, no sé, un pequeño textito de 140 caracteres y a partir de eso generar una interacción con mi comunidad y recibía 10 o 20 likes, la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, con el motivo de hacerlo más agradable y de hacerlo más permanente, haría que pudiéramos segmentar más esta idea del like para convertirlo en me encorazona, para convertirlo en me entristece, para convertirlo en me enoja, para convertirlo en una serie de datos lo más pequeños posibles que pueden ser interpretados de una manera más fácil porque está más segmentada. ¿Qué genera todo esto? Que desde un enfoque personal, su ideal social y comunicativo en el individuo lo haga más necesario. Es decir, si yo me puedo comunicar con las personas que me importan o que me interesan y puedo ser activo dentro de sus realidades o mi opinión puede ser activa dentro de sus realidades, a mí me va a ayudar para comunicarme con ellos, pero también para satisfacer ciertos placeres o ciertas atenciones que yo estoy buscando dentro de la red social y que efectivamente va a ser saciada. Desde desde el aspecto de las rutas de microsegmentación, tendría el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario única, encuadrada, de lo que éste espera satisfacer, un poquito de lo que estábamos hablando para hacerlo más adictivo de cara a cada usuario. Y estas cuestiones que podría buscar satisfacer podrían abarcar, pero no hablamos de que estas sean las únicas, una atención, la búsqueda de una atención, un deseo, la satisfacción de un placer o de un consumo, o la búsqueda de una ideología, ya sea política o sea social, y que su llamada a la acción dentro de los sistemas de desarrollo de interfaz de usuario y experiencia de usuario, lo llamamos CTA, Call to Action, sea más inmediata. En este sentido, tiene un enfoque más comercial, más mercantil y comunicativo en la sociedad. Y eso lo hace más necesario porque yo para ofrecer mis productos tendría que formar parte de esta realidad digital y también para consumir esos productos tendría que formar parte para esta realidad digital. Anteriormente estábamos hablando un poquito de los alcances, que el alcance de una realidad digital es muchísimo más global que el alcance de una realidad física o inmediata que se puede reducir a nuestra localidad o nuestro municipio. ¿Cómo se relaciona todo esto con la teoría de la arqueología del saber desde esta pequeña línea de pensamiento que, repito, no es la única y más bien la intención sería eh, la de, esto se está trabando un poquito, la de desarrollar modelos de conocimiento? Esto solo es una propuesta de un modelo de conocimiento. Eventualmente podemos desarrollar más con teorías muchísimo más acabadas, más terminadas o con alcances muchísimo más profundos que la que aquí se está presentando, pero a manera de esquema creo que es un proyecto explicativo de lo que podríamos llegar a hacer de cara a pensar nuestros sistemas de realidad digital. Entonces volvemos. En conjunto, estas dos intenciones que ayudan a mejorar, por un lado, la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, y por otro lado, la microsegmentación de mercados, definen un sistema de posibilidades conceptuales. No sé si se den cuenta de esto. Determinan los límites de pensamiento en un lugar y periodo dados totalmente y sobre todo desde posturas radicalistas que vamos a tomar en unos momentos desde el apartado moral. No solo eso, gracias a la inteligencia artificial que interpreta todos estos datos de cookies, de archivos minúsculos, también es capaz de predecir esas posibilidades conceptuales y por tanto modificarlas a conveniencia. Y esto no solo desde el aspecto mercantil de decir, es que Amazon ya me está espiando, o Google me está espiando,
yo nada más pensé en cierto producto y de repente ya me están apareciendo un buen de anuncios, ¿no? No, no solo es desde la idea del consumo, también es desde la idea de la atención, del deseo, del placer, las sugerencias de amigos que tú tienes en Facebook o en Instagram, que se basan en patrones físicos que tú detectas de lo que para ti es una persona atractiva, una ideología política o social con la que tú conectes, como pues puede ser cool pensar en esta idea del empoderamiento femenino, como también puede ser no cool, como estas ideologías separatistas o pues raciales, ¿no? De que una clase racial es muchísimo más que que cierta otra, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la implementación de este sistema que, repito, ya está actualmente implementado? Solamente estamos viendo las consecuencias que ya está teniendo, de hecho. Y hablaríamos de tres. Por lo menos yo identifico tres y son de las que me gustaría hablar, de las cuales en cada una de estas tres que identifico también se desarrollan ciertas temáticas o más bien se plantean ciertas temáticas que pudieran ayudar a desarrollar eh, puntos de inflexión, puntos de conocimiento. En primer lugar, tenemos las morales, cuyo objetivo general sería, vaya, de estas líneas de pensamiento que nosotros plantearíamos, eh, repito, para generar reflexión dentro de los propios, sería plantear problemáticas políticas, económicas y sociales que generan un impacto en los modos de comportamiento humano en los medios digitales. Moral tiene mucho que ver con cómo el humano se comporta para el propio humano y si ustedes quieren, con cómo el humano se comporta para los animales y cómo se comporta para su propio mundo, su propia tierra, etc. De las metafísicas hablaríamos de un objetivo general que plantee problemáticas en las áreas de conocimiento de la realidad del sujeto, que nos permitan pensar el sujeto, identificar al sujeto y cuáles son los alcances y modos de interpretación que tiene este sujeto, tanto como sujeto, es decir, dentro de la propia subjetividad, como objeto, es decir, cómo está siendo interpretado por este sistema y qué papel juega dentro del mismo. Y finalmente, una consecuencia estética, cuyo objetivo general de estas líneas de pensamiento considero yo que sería la de plantear los nuevos paradigmas desde modelos que relacionan la facultad sensible al medio digital y particularmente un punto sobre las categorías estéticas como una liberación de las mismas, que las categorías estéticas se convierten más en un fenómeno rastreable que en una imposición que una autoridad institucional pueda dar de ellas mismas. De todas estas, creo que siempre sería necesario establecer una relación entre esta realidad digital de la que estamos hablando, en la que estamos inmersos, con la realidad inmediata, porque tiene un impacto, claro que tiene un impacto. Eh, Puede parecer que no, sobre todo si somos revolucionarios de escritorio, pero la verdad es que sí puede llamar a la acción física. Y eso es importante porque ciertos sistemas de poder de los cuales ya somos conscientes que han estado imperando dentro de nuestros modos de comportamiento desde que los medios de comunicación son un tema masivo, llamémoslo radio, llamémoslo televisión, inclusive el medio impreso, han tratado han tratado de influir o de tomarlas a su favor. Y de eso vamos a platicar en un breve momento. Espérenme un poquito. Ok.
Volvemos. ¿Qué líneas de pensamiento podemos seguir nosotros desde el apartado moral? A mi parecer, más que a mi parecer, son temas que llaman a mi pensamiento de una manera muy inmediata. Sería hablar de las políticas de la separación y su relación con la moral digital, eh, hablándolo en temas más mundanos. Hablamos de un radicalismo como constante moral en la sociedad digital. Todavía más mundano es el si no estás conmigo, estás en mi contra. ¿De qué manera funciona esto? Bueno, hay una teoría que establece Noam Chomsky como las 10 estrategias de manipulación mediática, que si ustedes gustan, y más que ustedes gustan, lo vamos a ver. Son las 10 siguientes. Ustedes en casita pueden voluntariamente eh, investigarlas por su cuenta, pero hablamos de una estrategia de distracción, una estrategia de crear problemas y después ofrecer soluciones, una estrategia de gradualidad. Vayan pensando que, que todo esto está siendo latente dentro de nuestra realidad digital, dentro de nuestro propio Facebook, dentro de nuestro propio Instagram, nuestro propio Twitter. Eh, ¿Cómo? Y eso ya depende de ustedes. ¿Cómo puedo pensar que está siendo implementada la estrategia de la distracción desde el uso de memes y de fake news en, en estas interfaces que nos permiten visualizar una realidad digital encuadrada, ya habíamos dicho? Existe la estrategia de la gradualidad y particularmente esta estrategia de la diferencia, ¿no? Que es en donde hablamos de este radicalismo. Cuando yo tengo una idea muy marcada, y discúlpeme por tocar este tema de esta manera, pero cuando yo tengo una idea muy marcada de que el género masculino es superior al género femenino en absolutamente todos los aspectos, tengo una tendencia eh, ideológica de la cual se puede, de la cual se puede interpretar muchísima información y se me puede poner dentro de un campo semántico en donde existan otras personas con el mismo pensamiento que yo y entonces posibilitar una perspectiva totalmente antagónica a los movimientos sociales que hoy día se están suscitando en Paseo de la Reforma o en el centro de Toluca o en, pues básicamente todos los estados de la República. Eh, y eso me da poder, le da un poder a mi opinión al sumarla con otras opiniones igual de radicales que las mías. Y eso se puede aplicar de la misma manera en un sistema político, en donde demócratas y republicanos, derechas o izquierdas, en lugar de unificar a una sociedad, aprovechan esa separación. Existe otra estrategia que es la de dirigirse al público como criaturas de poca edad. Y esto es muy fácil de entenderlo, sobre todo cuando hay personitas que dicen que pues rolen, ¿no? De la que se anda fumando uno para tratar de entender de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí tú mismo te estás asumiendo como una criatura de poca edad que no es capaz de tener un discernimiento sobre un tema que te incite a una reflexión muchísimo más pesada y que por ende te va a generar un dolor de cabeza a simplemente reaccionar emocionalmente y compartir una publicación que no reflexiona. Y vamos al aspecto sexto, que es utilizar el aspecto emocional muchísimo más que la reflexión. Ve cómo está conectado. El séptimo punto para la manipulación mediática, una disculpa, hablaría de mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. De eso nos damos cuenta sobre todo en YouTube, en donde pues parece ser que el problema no era el medio, sino el propio usuario, ¿no? Que pudiendo buscar
otros contenidos multimedia que fortalezcan su espíritu o que fortalezcan su capacidad reflexiva, o muchísimo más pequeño todavía, que te brinde un poquito más de acervo, de conocimiento, de cultura, para tomar una decisión un poquito más pensada, pues seguimos viendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y seguimos buscando el éxito de reggaetón del momento y seguimos buscando el chisme del nuevo influencer que ya anda con tal artista, o no lo sé, pero pues te mantienes tanto en ignorancia como en mediocridad, ¿no lo crees? Número 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Es más fácil decir que no me gustan las matemáticas, que no soy bueno para las matemáticas, porque en conjunto, como sociedad, como esta postura radical, es más fácil decir que no puedo. La sociedad lo aprueba, no pasa nada. Aspecto 9, reforzar la autoculpabilidad. Y aspecto 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Y nos sirven los cookies para conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero en este sentido, quisiera dejar un poquito en evidencia cómo podríamos interpretar estas políticas de la separación, cómo podríamos interpretar estas estrategias de manipulación mediática, cómo podríamos interpretar la función del radicalismo para un sistema de realidad digital que hoy día nos acontece y que hoy día nos modifica nuestros comportamientos, y no solo nuestros comportamientos digitales, sino también nuestros comportamientos con la realidad inmediata, con la realidad física. El segundo de los temas que me gustaría o que veo como línea de pensamiento que pudiera ser más profundizado, habla de una axiología digital. Una axiología es la disciplina que estudia los valores, y en este sentido, ¿cómo interpretaríamos un valor dentro de la realidad digital? Yo lo pensaría como un valor que es cuantificado por una reacción efímera, por una reacción no pensada, por una reacción inmediata. Hablándolo un poquito más en nuestras palabras, me tardo más en leer un meme que en darle like y compartirlo. Y sin embargo, ambas me representan un mínimo esfuerzo. ¿Cuántas veces no hemos compartido noticias que no sabemos si son ciertas, si son falsas, pero que es más fácil porque el título es muy clickbaitero, darle like y compartirlo, y eso ayuda a la construcción de la persona culta que trato de ser en estas propias redes sociales? En ese sentido, unas teorías que nos pudieran ayudar a interpretar este sentido de efímero, de ligereza e inclusive de los propios deseos de nuestra sociedad actual, que es una sociedad que viene construida desde los años 60, desde los años 70, y que solo se está reafirmando en este nuevo medio, que ya no es tan nuevo, más bien en este medio que ya es tan inmanente y tan inminente que vamos a formar parte de él. Podríamos hablar de Gilles Lipovetsky en sus textos de La ligereza o El imperio de lo efímero o La era del vacío, en donde nos podría ayudar a pensar esta idea del sujeto como un sujeto que no se piensa a sí mismo, como un sujeto que busca lo ya dado, como un sujeto que trata de vivir instantes que lo hagan sentir más placer que reflexión, y que se dedique única y exclusivamente al placer, que se dedique única y exclusivamente a no pensar. Y por otro lado, técnicas más de diseño que podríamos estar interpretando serían las técnicas de marketing digital. Una técnica de marketing digital que te dice, tu campaña tiene que ser más emocional porque las personas reaccionan más emocional que reflexivamente. ¿No te está diciendo algo? ¿Cómo? Entonces, o qué sería el valor en una realidad digital cuando ya es cuantificado, cuando parece que este valor no es otra cosa que una acción que nos permite estar en movimiento sin necesidad
de realmente estar en el momento y pensar el momento. ¿Qué es lo que eso posibilita dentro de nuestras acciones? Y el último tema, del cual realmente no tengo una teoría que pueda basar esta búsqueda o esta investigación, pero creo que es una línea de pensamiento muy importante, hablaríamos de la moral del más rico, de cómo la monetización de campañas políticas y sociales generan impactos sociales, generan impactos en el usuario de dicha red y genera cambios ideológicos. Repito, pueden ser buenos o pueden ser no tan buenos, o pueden ser inclusive dañinos o nocivos, pueden inclusive ser ocultos. El caso más directo que tenemos, hay dos documentales en Netflix que hablan acerca de las redes sociales. Uno habla sobre la campaña política que desarrollaron los chicos de Cambridge Analytics para la idea del Brexit, de que el UK pudiera separarse de la Unión Europea, y por otro lado la campaña política que puso a Donald Trump en la presidencia. Entonces, son casos que ya vemos y son casos que ya están también cuantificados y que en ese sentido nos ayudarían muchísimo a pensar si esta moral está siendo muchísimo más sencilla de ser implantada a raíz de un poder monetario o adquisitivo que me permita dominar los tipos de pensamiento que se van a compartir o no compartir dentro de estas realidades digitales ya de por sí limitadas. Desde el sentido metafísico, hablaríamos de dos temas particulares, o a mí me interesan muchísimo dos temas particulares de interpretación del sujeto digital. Y en primer lugar sería el de los data analytics como la construcción del sujeto como objeto digital. Es decir, una metodología cartesiana del sujeto del siglo XXI en su sujeto digital. Y para esto lo podemos explicar con este pequeño esquema que tenemos aquí, donde la teoría básica es el discurso del método de Cartesio, de este método cartesiano de 4 pasos, en donde tenemos un sujeto integral y o un objeto, una cosa, un fenómeno integrado que se va a separar para que esas separaciones sean analizadas, interpretadas por separado, para después ser reestructuradas y entender cómo funciona el conjunto de esta cosa, de este objeto, de este fenómeno. En este sentido, traspolándolo a cómo puede ser interpretado dentro de nuestra realidad digital, nuestro sujeto real se va a objetivar, es decir, se va a convertir en un objeto a través de la interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque este sujeto más bien, se va a empezar a separar en informaciones que pueden ser analizadas. Y esta información mínima que puede ser analizada puede ser interpretada como el cookie. Este cookie puede ser analizado por separado, que ni siquiera es analizado por una persona, sino por una inteligencia artificial de la cual pues se monetiza, Google monetiza con esto, Facebook monetiza con esto, Amazon monetiza con esto, y dicha inteligencia artificial puede reestructurar a ese sujeto, convertirlo en un sujeto digital, y lo convierte en un sujeto digital que no solo entiende cuáles son sus patrones y parámetros de acción dentro de la interfaz, sino que también puede interpretar qué tipo de personalidades o actitudes tiene o puede desarrollar. No sé cómo dejarlo más claro, pero cuando nosotros compartimos un meme que llama a nuestra emoción, ese meme ya estuvo de cierta manera pensado para que tú fueras a reaccionar de una manera más inmediata que alguna otra de las cosas que se te pudieron haber presentado dentro de tu feed de Facebook o dentro de tu feed de Instagram. Esa personita que se te presenta como persona que quizás conozcas, que casualmente está atendiendo y apelando muchísimo a los factores o rasgos característicos que tú buscas en un hombre o en una mujer, ya está pensado, porque tú tuviste un patrón de acción de a quién le manda solicitud y a quién no le manda solicitud, etcétera.
Este sujeto digital entonces se convierte en un objeto cuantificado y archivado, y en ese sentido de archivado se convierte en un producto arqueológico, y ese producto arqueológico se convierte en un mercado potencial, tanto de ideologías como de consumo. ¿Cómo nos puede ayudar a pensar esto el sujeto dentro de una realidad digital? Eso ya depende de ustedes. ¿Cómo, cómo podemos desarrollar una teoría que nos permita discernir entre el sujeto real y el sujeto digital y el impacto que tiene el sujeto digital con el sujeto real? Bueno, pues de eso se trata la siguiente línea de pensamiento que yo planteo, que yo postulo, que repito, es una. Ustedes pueden proponer la propia. De hecho, la intención es que ustedes propongan la propia, que todas esas lecturas que ustedes tienen de la vida real o de la vida diaria o de la vida social, puedan tenerlas dentro de esta vida digital que nos acontece. Y este segundo tema entonces se convertiría en la metafísica de la nube. Con anterioridad, nosotros como seres humanos tratamos de darle un sentido a nuestra existencia o darle un sentido a nuestra vida con algo que estuviera más allá de este mundo. En ese sentido se creó Dios, en ese sentido se creó el conocimiento, en ese sentido se crearon muchísimas cosas que estaban por fuera de nuestra realidad inmediata y a la que tratábamos de apelar nosotros para decir, sí, es que por eso existo, así como existe la tierra y así como existe la vida natural, los árboles, los peces, el agua, todo este ciclo natural perfecto que nos acontece, que tiene una razón. Yo también quiero encontrar mi razón y quiero encontrar mi razón en eso que está más allá, porque en esto que está más acá no lo encuentro. En ese sentido, Dios dejó de ser nuestra razón, el conocimiento dejó de ser nuestra razón. Yo creo que estamos en una época posmoderna en la que la razón se perdió total y absolutamente. Y esta nube, estas redes, esta realidad digital viene a convertirse en una nueva metafísica, en una metafísica de la nube, en una metafísica en donde yo puedo construir una máscara digital como un yo más auténtico del que puedo ser en la realidad tangible. Y de eso tiene que ver el aparato psíquico o un poquito la teoría del aparato psíquico de Freud, que voy a explicar a continuación. Y por otro lado, el yo soy, como la copia de los datos que estructuro en mis redes sociales. Y para dejar un poquito más claro cómo se puede entender esta línea de pensamiento, qué es lo que a mí me gustaría que causara en su reflexión del sujeto digital y su incidencia en el sujeto real que efectivamente soy, que me pellizco y duele, hablaríamos un poquito del ser y la nada de Sartre. Eh, y empezamos de ese lado. Para Sartre, desde el ser y la nada, el ser humano es una condición de posibilidad. Es libertad, es enteramente libertad. Nosotros nacimos siendo nada y nos vamos a determinar a nosotros mismos en cuanto vayamos definiendo nuestros proyectos y en cuanto vayamos definiendo nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros campos de acción, cómo nos construimos a nosotros mismos. Nuestra razón de ser está en nuestras acciones propias. Es decir, no está en una metafísica que está más allá, no está en Dios, no está en el conocimiento, no está en lo bello, no está en lo sublime, no está en nada de eso, está aquí. Y yo soy responsable de eso que está aquí, y yo soy responsable de proyectar eso que está aquí y de determinar esas proyecciones con mis propias acciones. Pero en la era digital esto se trastoca. El ser humano ya no es una condición de posibilidad, más bien es una data que hay que llenar. Es una variable que se cuantifica a sí misma, sí, porque yo mismo voy llenando esos datos de mi propio perfil, del propio perfil que yo quiero afirmar de mí dentro de esta realidad digital. Esa máscara que yo construyo es una determinación en cuanto a datos digitales. Esa razón está en lo que dijo de sí el sujeto en la nube donde determinó su propio personaje. Es decir, ya no necesito de mis acciones para definirme, solo necesito redactar esas acciones que quiero que me definan para que la gente me interprete así. Lo pasamos al aparato psíquico de Freud.
que tendría que ver en este sentido con el yo, el super yo y el ello, donde hay un ser consciente, un ser que interpreta esta realidad y que aprovecha esa información que interpreta esta realidad de una manera directa, que es el consciente, que es lo que vive, que es lo que siente, lo que percibe, digámoslo así. Y hay un yo preconsciente que está un poquito atrás de ese consciente que interpreta y agarra todas estas informaciones y nos permite accionar. Más en el fondo, ya del lado del inconsciente contamos con un super yo y con un ello. Una disculpa. Que son esos factores que nos constituyen, pero de los cuales nosotros no estamos para nada conscientes de que nos constituyen y que solo vemos esos reflejos en acciones que nosotros creemos que no tienen una fundamentación, pero puede que sí la lleguen a tener. En este sentido, en este aparato psíquico del yo, el super yo y el ello, del consciente y el inconsciente, yo creo que habría que considerar un supraconsciente, que es esta metafísica de la nube, que es este lugar de las redes sociales, que es este lugar en donde yo planteo un consciente que idealizo, un consciente que no soy yo, pero que quiero ser y que voy a tratar de convencer a los demás y a mí mismo de que efectivamente soy, porque ahí está, porque es una data que ahí vacié y todos mis esfuerzos se van a dedicar a esta empresa. Tal vez por eso queramos justificar que el uso de esta realidad digital es tan adictiva y es tan trascendente dentro de nuestra propia existencia. ¿Qué nos ayuda a pensar o en cuenta de qué nos ayuda a caer de cara al uso de esta realidad digital? Creo que ese es un esfuerzo personal que todos y cada uno de nosotros tendríamos que hacer para tomar una decisión de qué es lo que yo voy a hacer o qué acciones puedo tomar o en qué situaciones o momentos soy efectivamente libre para tomarlas. Finalmente, hablamos ya para cerrar, hablaríamos de una vertiente estética, de una línea de pensamiento estética, en donde a mí me gustaría trabajarlo desde el punto de la estética de la nube. Y el tema que más llama mi atención es el de las redes sociales como una nueva institución de las categorías estéticas. Y en este sentido no tengo teorías, más bien tengo pequeños esbozos de hacia dónde podría conducirse el pensamiento eh, desde esta línea. Y son las siguientes. Sería pensar en un aparato digital que es capaz de registrar los comportamientos emocionales, que ya lo hace, cuantificando las experiencias catárticas, sublimes y grotescas desde los propios comportamientos humanos. Es entonces un aparato digital que da cuenta de que estas categorías estéticas no son impuestas por una institución, no son impuestas por una tendencialidad, sino que más bien es un efecto vivo que se comporta más bien en conjunto de todos los usuarios que componemos esta realidad y que tenemos esta facultad sensible, ¿no? En este sentido, también podríamos señalar la decadencia de las instituciones que determinan dichas categorías y dichas tendencias, una incapacidad de la institución por pensar su propia revolución, por pensarse a sí misma, por pensar desde lo sensible hacia lo sublime o hacia lo grotesco. Y creo que la pregunta más interesante dentro de mi esquema de pensamiento para estas líneas sería cómo este aparato digital es capaz de pensarse a sí mismo para salir de sus límites y enunciar la crítica que anteceda las bases del nuevo movimiento artístico dentro de su propio medio, atendiendo a una reflexión digital de lo sensible. Y esta es una tarea y labor totalmente artística, totalmente de los artistas, que son las personas encargadas de generar, construir y producir cultura. Y en ese sentido afirmarla.
¿cómo es que un artista pudiera entender todo este aparato? ¿Cómo pudiera un artista hacer uso de este aparato? ¿Cómo pudiera un artista desviar este aparato hacia lo sensible? ¿Cómo se manifiesta la digitalidad en lo sensible? Creo que todos estos temas son interesantes, son propios de desarrollo, pueden conducir a conclusiones buenas, a conclusiones deprimentes, a conclusiones, pues a conclusiones que ustedes mismos pudieran llevar, ¿no? Por mi parte, creo que hasta aquí llegan estas líneas de pensamiento que yo pudiera plantear. Eh, Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video y pues les recuerdo que la intención de esta pequeña charla es sobre todo para llamar a su pensamiento y que puedan ser partícipes y generadores de conocimiento y generadores de diálogo, generadores de discursos que, que verdaderamente acontezcan a, a este efecto digital y social que nos está golpeando en la cara. Y no me queda más que invitarlos a seguir participando en este coloquio de lenguaje digital y estéticas bastardas, que si alguna de estas líneas del pensamiento les interesan y quisieran trabajarlas a manera de un ensayo, a manera de una plática, a manera de una conferencia, a manera de lo que ustedes gusten, pueden mandarme un mensaje, pueden mandarme un correo electrónico, vamos a hacer uso de estas redes sociales eh, y llegar a un puerto, ¿no? Llegar a una discursividad que nos permita tomar acción de una manera, si no más libre, más consciente. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día y ojalá esto incite e induzca al diálogo. Nos vemos. Muchas gracias.